Su rostro estaba pálido y demacrado cuando llamó a su puerta. El jefe de policía local parecía que no había dormido en días, lo que no era sorprendente ya que ella tampoco había dormido. Cuando fueron a buscarla tarde por la noche, irrumpiendo en su camarote con armas en la mano, supo que algo iba terriblemente mal. Y la mirada en el rostro del jefe confirmó sus temores. «Señorita Harper, necesito que venga conmigo», dijo el jefe con voz ronca. «Hubo otro asesinato». Su mirada cayó al suelo. «¿Cuántos eran ahora? 3, quizá 4», pensó. Pero seguramente no podría estar sucediendo nuevamente. Habían pasado 2 años desde la pesadilla del verano anterior. No había tenido intención de quedarse en la cabaña todo este tiempo, pero no pudo decidirse a irse. Los recuerdos eran demasiado fuertes. El dolor era demasiado reciente. El jefe vio la confusión en sus ojos. «Sé que es difícil, señorita Harper, pero necesitamos su ayuda. Esta podría ser la única manera de detenerlo». Cuando llegaron a la escena del crimen, su corazón se rompió. Era su vecino, el viejo señor Clayton, que yacía sin vida en su porche, con un solo agujero de bala en la frente. Cuando el jefe comenzó a hacer preguntas, Harper notó algo extraño. Los 3 asesinatos ocurrieron en noches de luna llena. Esta noche, la luna estaba casi llena. ¿Qué significaba? ¿Por qué regresaron después de 2 años? Ella trató de explicar que no quería involucrarse. Ella todavía estaba traumatizada por lo que había sucedido el verano anterior. Pero el jefe meneó la cabeza. «Lo siento, señorita Harper, pero usted es nuestra mejor pista. Tú sabes más que nadie aquí sobre este bosque y sobre el asesino». ¿Quién fue el asesino? La pregunta la había perseguido sin poder dormir desde el primer asesinato. En aquel entonces, la víctima había sido la popular chica de secundaria, Brittany Taylor. Siempre se había sentido fuera de lugar en ese pequeño pueblo. Los lugareños eran amigables, pero sus sonrisas nunca llegaron a sus ojos. Le ocultaron cosas. Secretos. Eso estaba claro. Pero cuando encontraron a Brittany muerta, los secretos se convirtieron en muros. Nadie le habló. Nadie le preguntó si estaba bien. Simplemente susurraban a sus espaldas, con sus rostros tensos por el miedo. Y luego vino el segundo asesinato. Era la esposa del señor Clayton. Harper apenas había hablado con la mujer, pero recordaba sus amables ojos y su suave sonrisa. Luego ella también desapareció. Cuando el sheriff le preguntó a Harper si sabía algo, ella negó con la cabeza. La verdad es que había visto algo esa noche. Figura sombría corriendo por el bosque. Pero cuando le contó a la policía lo que había visto, no le creyeron. «Una figura sombría», dijeron con un bufido. «Eso no significa nada». Les llevó semanas atrapar al asesino, un vagabundo que pasaba por la ciudad. Había confesado ambos asesinatos, diciendo que había conocido a Brittany en un bar y luego la había llevado al bosque para tener relaciones sexuales. Cuando ella se resistió, él perdió el control y la mató. Luego vio a la señora Clayton paseando a su perro en el mismo bosque y también la mató. Pero la confesión no tenía sentido para Harper. Aquellos bosques eran enormes. Habría sido casi imposible para él matar a 2 personas en la misma zona en 2 meses diferentes sin ser visto por alguien. Seguramente hubo otros testigos además de ella. Testigos que vieron al asesino. Ahora, 2 años después, los asesinatos habían comenzado de nuevo. Luego, cuando la policía llegó a buscarla, la desesperación le arañó la garganta. ¿Y si ella fuese la siguiente? El miedo la llevó a aceptar ayudar. Cuando el jefe terminó de hablar con los demás en la escena del crimen, se volvió hacia ella con expresión seria. «Señorita Harper, tenemos que encontrar a este asesino antes de la próxima luna llena. Quienquiera que sea, está escalando. Mató a Brittany y a la señora Clayton durante el día. Pero esta vez, esperó hasta la noche. Él se está volviendo más atrevido. Más audaz». La palabra resonó en la mente de Harper. Ella conocía esos bosques como la palma de su mano.
Habían lugares donde incluso al sol le costaba llegar. Rincones oscuros y recovecos llenos de sombras. Si el asesino estaba usando la oscuridad como cobertura, entonces bien podría haber sido invisible. Entonces una idea la golpeó como un rayo. Recordó una historia que su abuela le había contado una vez sobre un curandero que vivía en lo profundo del bosque. Se ganaba la vida vendiendo hierbas y plantas que él mismo recolectaba, pero la mayoría de la gente lo conocía por su conocimiento de los venenos. ¿Podría el asesino estar usando las plantas del bosque para eliminar a sus víctimas? El pensamiento le provocó un escalofrío en la espalda. Así que la policía estaba persiguiendo sombras mientras ella estaba en el camino equivocado. Ella agradeció al jefe por permitirle ayudar y se apresuró a volver a casa. Necesitaba hurgar entre las cosas de su abuela. Efectivamente, en uno de los viejos libros encuadernados en cuero, encontró lo que buscaba: una lista de plantas comunes de los bosques y sus usos. Junto al nombre de cada planta se enumeraban los efectos. Todo, desde un simple dolor de cabeza hasta una muerte repentina y violenta. Su abuela había usado el libro para tratar diversas dolencias de los habitantes del pueblo. Muchos de los ingredientes se podían encontrar creciendo silvestres en los bosques que rodeaban su cabaña. ¿El asesino había hecho lo mismo? ¿Es por eso que elige a sus víctimas al azar? Porque necesitaba plantas específicas para hacer sus venenos. Harper miró hacia el bosque que se oscurecía y su corazón se hundió. La luna llena saldría en menos de 24 horas. La próxima víctima podría ser elegida esta noche. Decidió empezar con el señor Clayton. Tal vez podría encontrar rastros de una planta particular en su cuerpo o en su casa. Encontró la primera pista en el macizo de flores que había fuera de su casa. Una ramita aplastada de belladona. Reconoció inmediatamente algunas de las otras plantas. Dedalera, agua, cicuta, trampadel. Todos crecieron en abundancia en el bosque detrás de su cabaña. Pero el asesino debe haber recogido sus ingredientes durante la noche. Recordó cómo la luna había brillado directamente a través de su ventana la noche en que murió la señora Clayton. ¿Habría podido utilizar esa luz para recoger sus plantas? Si así fuera, atacaría de nuevo en las mismas condiciones. Cuando la luna brillaba y estaba alta en el cielo, ella corrió hacia la ventana y se quedó sin aliento. La luna estaba casi llena. En menos de una hora estaría en su cenit. Sin perder ni un segundo más, cogió su rifle y corrió hacia la noche. Mientras se abría paso entre la maleza, con la adrenalina corriendo por sus venas, podía oír los latidos de su propio corazón. De repente, una ramita se quebró. Ella se quedó congelada y escuchó atentamente. Entonces lo escuchó de nuevo. Alguien o algo se movía entre los árboles. Ella levantó el rifle y apretó el dedo en el gatillo. Quienquiera que fuese, ella estaba lista para él. Oh, entonces ella lo vio. El vagabundo de hace 2 años, el hombre que había confesado los asesinatos. Salió tambaleándose de entre los arbustos, agarrándose el pecho como si le doliera. Ella bajó ligeramente el arma. «¿Estás herido?» El hombre miró hacia arriba con los ojos abiertos por el miedo. «Ayúdame», susurró. «Necesito tu ayuda». Antes de que ella pudiera responder, él se desplomó. Ella corrió a su lado y se arrodilló a su lado. «No te preocupes, no te dejaré morir». Pero cuando giró la cabeza, vio que ya estaba muerto. Esta única flor roja sobresalía de la tela de su camisa, una belladona mortal. El asesino estaba muerto. ¿Pero por qué? ¿Quién lo había matado? ¿Y por qué? Cuando Harper se levantó, oyó pasos detrás de ella. «Señorita Harper, gracias a Dios que la encontré». El sheriff estaba allí de pie, con el rostro arrugado por la preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó, sabiendo la respuesta. Señaló al hombre muerto. «Recibimos una llamada diciendo que alguien había regresado al bosque. Pensamos que podría ser el asesino. ¿Estás bien?». Ella asintió, repentinamente agotada. Habían sido 2 largos años.
Vámonos a casa, murmuró. Mientras caminaban hacia la cabaña, el sonido de las sirenas resonaba en la distancia. Harper sabía que la pesadilla finalmente había terminado. El asesino estaba muerto y ella era libre de seguir adelante con su vida. Pero cuando abrió la puerta de la cabaña y entró, notó algo extraño. Alguien había estado allí antes que ella. El contenido del lugar parecía haber sido arrojado al suelo. Cajones abiertos y ropa esparcida por todos lados. Y entonces lo vio, una sola huella en la tierra junto a la puerta trasera. Mientras lo miraba fijamente, la comprensión se dibujó en su rostro. Se giró lentamente, con los ojos abiertos por el horror creciente, y miró por la ventana. Afuera, a lo lejos, podía ver una sola cabaña, oscura y silenciosa contra el cielo que oscurecía. Era la cabaña del Drifte. No había estado viviendo allí solo. Había estado viviendo con otra persona, alguien que probablemente lo había ayudado a cometer los asesinatos. Y eso significaba que todavía había un asesino suelto. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando se dio cuenta de que aún no estaba a salvo. La pesadilla no había terminado. Apenas había comenzado.